Las masas nunca han tenido sed por buscar la verdad. Se apartan de la evidencia que les incomoda para deificar el error que los seduce. Quienes les proporcionan ilusiones se convierten en sus amos y quienes intentan destruir sus ilusiones se convierten en sus víctimas. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza ni en ninguna enfermedad física, sino en nuestra propia incapacidad para lidiar con las fuerzas de nuestra psique. Somos nuestros peores enemigos. Un proverbio latín dice que el hombre es un lobo para el hombre. En su libro Civilización en Transición, Jung afirma que este proverbio es triste pero cierto y que nuestra tendencia de lobo en estos momentos de la historia es prominente. La enfermedad mental se ha convertido en la norma, lo que Jung denominó epidemia psíquica. Este fenómeno es cada vez más obvio, escribe. No es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo el mayor peligro del hombre y para el hombre. Por la sencilla razón de que no existe una protección contra los efectos psíquicos. Las epidemias psíquicas son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. En este vídeo vamos a estudiar la epidemia de masas psicótica más peligrosa que existe. La más peligrosa de todas las epidemias psíquicas es sin duda la psicosis en masa. Es una epidemia de locura y ocurre cuando la gran parte de la sociedad pierde el contacto con la realidad y comienza a delirar. Este fenómeno no es cosa de ficción. Dos ejemplos de psicosis masiva son: 1. La caza de brujas estadounidense y europea de los siglos XVI y XVII, y 2. El auge del totalitarismo en el siglo XX. Durante la caza de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas no por delitos que cometieron, sino porque se convirtieron en chivos expiatorios de sociedades enloquecidas. En algunos pueblos suizos, escribe Franz Hill, apenas quedaban mujeres vivas después de que el frenesí finalmente se extinguió, una ilusión satánica. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen una sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores. Se hunden inconscientemente a un nivel intelectual inferior, se vuelven irracionales, irresponsables, nulos emocionalmente, erráticos, poco fiables y, lo peor de todo, los crímenes que un individuo nunca podría cometer por sí solo son cometidos libremente en grupo. Lo grave de este asunto es que quienes padecen psicosis masiva no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Un individuo enloquecido no puede razonar lo que ocurre y tampoco hay un punto de Arquímedes desde el cual aquellos que viven a través de una psicosis masiva puedan observar la colectividad. ¿Qué causa una psicosis masiva? En primer lugar, debemos explorar qué enloquece a un individuo. Existen muchos desencadenantes potenciadores de la locura, como el uso excesivo de drogas o alcohol, lesiones cerebrales, etc. Las causas físicas no nos conciernen ahora. Nuestra preocupación es psicológica. Los disparadores psicógenos son los culpables más comunes de la psicosis masiva. La causa de una psicosis masiva es una avalancha de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, que lleva al individuo a un estado de pánico. En un estado de pánico, un individuo buscará alivio, ya que supone un agotamiento físico y mental para sustituir el estado hiperemocional. Se puede escapar del estado de pánico a través de medios adaptativos, enfrentarse, derrotar la amenaza que genera el miedo o escapar de la avalancha de emociones negativas a costa de perder el contacto con la realidad. Un brote psicótico no supone sufrir un estado de gran desorden, sino un reordenamiento que combina realidad y ficción del mundo que le rodea. O también la combinación de delirios y realidad para que de alguna manera acabe con los sentimientos de pánico. Silvio Arietti, una de las máximas autoridades en esquizofrenia del siglo XX, explica los pasos psicógenos que conducen a la locura.
1. Fase de pánico. El individuo comienza a percibir las cosas de otra manera, teme por su vida, parece confundido y no sabe cómo explicar las cosas raras que están sucediendo. 2. Fase de percepción psicótica. El individuo logra juntar piezas, ideando una forma patológica de ver de la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. Este fenómeno se llama insight, conocimiento o percepción, porque el paciente encuentra una relación entre sus experiencias y lo que ellas significan para él. Esta percepción se denomina psicótica porque se basa en delirios y no en formas adaptativas sanas que promueven la vida para adaptarse a las amenazas que provocaron el pánico. Los delirios permiten al individuo preso del pánico escapar de una avalancha de emociones negativas a costa de perder el contacto con la realidad. Por eso Arietti dice que un brote psicótico puede ser visto como una forma normal de lidiar con un estado extremo de ansiedad. Del mismo modo que una avalancha de emociones negativas desencadenan el pánico en un individuo débil y vulnerable y como consecuencia causa un brote psicótico, puede producirse una psicosis masiva si una población de individuos débiles y vulnerables es conducida a un estado de pánico por amenazas reales, imaginarias o incluso inventadas. Pero como los delirios y la locura pueden manifestarse de muchas formas, la manera específica en que se desarrolla una psicosis masiva diferirá según el contexto histórico y cultural de la sociedad infectada. En la era moderna, es la psicosis masiva del totalitarismo la que parece ser la mayor amenaza. El totalitarismo, escribe Arthur Perls-Lewis, es el fenómeno moderno del poder estatal centralizado junto con la aniquilación de los derechos humanos individuales en un estado totalitarista. Por un lado está el poder y por el otro las masas, su víctima y objetivo. En una sociedad totalitarista, la población se divide en dos grupos, los gobernantes y los gobernados, y ambos grupos sufren una transformación patológica. Los gobernantes son elevados a un estado casi divino que se opone a nuestra naturaleza de seres imperfectos y son corrompidos por el poder. Las masas, en cambio, se transforman en sujetos dependientes de estos gobernantes patológicos y adquieren un estado psicológicamente deteriorado e infantil. Hannah Arendt, una de las más destacadas estudiosas de esta forma de gobierno en el siglo XX, calificó al totalitarismo como un intento de transformación de la naturaleza humana. Pero este intento de transformación solo convierte las mentes sanas en mentes enfermas, como escribió el médico holandés que estudió los efectos mentales de vivir bajo el totalitarismo. De hecho, hay mucho en común entre las reacciones extrañas de los ciudadanos del totalitarismo y su cultura por un lado, y las reacciones de un esquizofrénico por el otro. La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo se basa y se sustenta en engaños. Solo los hombres y mujeres engañados regresan al estado infantil de sujetos obedientes y sumisos y entregan el control de sus vidas a políticos y burócratas. Solo una clase dominante engañada creerá que posee el conocimiento, la sabiduría y la perspicacia para controlar completamente la sociedad. Y solo cuando esté bajo el hechizo de los delirios, alguien podría creer que una sociedad compuesta por gobernantes hambrientos de poder, por un lado, y una población en regresión psicológica por el otro, conducirá a algo más que al sufrimiento masivo y la ruina social. La psicosis masiva del totalitarismo se ha inducido muchas veces a lo largo de la historia. Como explica Merleau, es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de la manera adecuada. El método general por el cual los miembros de una élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio, siendo la etimología de esta palabra un asesinato de la mente, y como Merleau explica además, el menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humano, pero modernizado.
Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, a través de la cual una clase dominante puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas en las mentes de aquellos que planean usar y destruir. Para cometer el delito de menticidio, se prepara a la población con la siembra del miedo a fin de colocarla en un estado de pánico. Este es el terreno perfecto para un descenso a las creencias delirantes de una psicosis. Una técnica muy eficaz para lograr este fin es utilizar oleadas de terror. Con esta técnica, la siembra del miedo se escalona con periodos de calma y a cada periodo de calma le sigue la fabricación de un hechizo de miedo aún más intenso y el proceso sigue y sigue. Como escribe Merleau, cada ola de terror crea efectos con mayor facilidad. Después de un periodo de respiración, la gente todavía está perturbada por la experiencia previa. La moralidad se vuelve cada vez más baja y los efectos psicológicos de cada nueva campaña de propaganda se vuelven más fuertes porque llega a un público ya debilitado. Mientras que el miedo prepara a la población para el menticidio, el uso de propaganda para difundir información errónea y promover la confusión ayuda a quebrar las mentes de las masas. Los funcionarios del gobierno y sus lacayos en los medios de comunicación utilizan informes contradictorios, información sin sentido e incluso mentiras descaradas, ya que cuanto más confunden, menos capaz es la población para hacer frente a la crisis y disminuir su miedo de manera racional. En otras palabras, la confusión aumenta la susceptibilidad del que cede a las ilusiones del totalitarismo. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no, porque confunde a quienes piensan con claridad. La gran mentira y las tonterías repetidas monótonamente tienen más atractivo emocional que la lógica y la razón. Mientras la gente está buscando un argumento razonable a la primera mentira, los totalitarios les agreden con otra nueva. Nunca antes en la historia han existido medios tan efectivos para manipular a una sociedad hacia la psicosis del totalitarismo. Los teléfonos móviles, las redes sociales, la televisión, Internet, la propaganda y los algoritmos que censuran rápidamente el flujo de información no deseada permiten a los que están en el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. Además, la naturaleza adictiva de estas tecnologías significa que muchas personas se someten voluntariamente a la propaganda de la élite gobernante. La tecnología moderna, explica Merleau, enseña al hombre a dar por sentado el mundo que está mirando. No toma tiempo para retirarse y reflexionar. La tecnología lo atrae, dejándolo caer en sus trampas sin descanso, sin meditación, sin reflexión, sin conversación. Los sentidos están continuamente sobrecargados de estímulos. Ya no se aprende a cuestionar el mundo que nos rodea. La pantalla ofrece todas las respuestas. Pero existe algo más que los gobernantes totalitaristas hacen para aumentar la psicosis totalitaria, y es aislar a las víctimas e interrumpir las interacciones sociales normales. Cuando una persona está sola, sin amigos, familiares, sin compañeros de trabajo, se vuelve mucho más susceptible a los delirios por varias razones. 1. Con el aislamiento se pierde contacto con la fuerza de los ejemplos positivos porque no todo el mundo es engañado por las maquinaciones de la élite gobernante y los individuos que ven a través de la propaganda pueden ayudar a liberar a otros del asalto menticida. Sin embargo, si se impone el aislamiento, el poder de estos ejemplos positivos disminuye enormemente.
2. Con el aislamiento aumenta la eficacia del menticida porque los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están aislados. El fisiólogo Ivan Pavlov habla del condicionamiento conductual como el reflejo condicionado que podría desarrollarse más fácilmente en un laboratorio silencioso con un mínimo de estímulos perturbadores. Todo adiestrador de animales sabe por experiencia que el aislamiento y la repetición de estímulos son necesarios para domesticar a los animales salvajes. Y los totalitaristas han seguido esta regla. Saben que pueden condicionar más rápidamente a sus víctimas si se las mantiene aisladas. Sola, confundida y golpeada por oleadas de terror, una población bajo un ataque de menticidio sufre un estado desesperado y vulnerable. La interminable corriente de propaganda convierte las mentes racionales, que algún día fueron capaces de pensar, en irracionales rodeadas de caos, anhelando el regreso a un mundo ordenado. Los totalitaristas entonces ofrecen una salida, un regreso al orden en un mundo que parece moverse rápidamente, pero en dirección opuesta. Esto tiene un precio. Las masas deben renunciar a su libertad y ceder al control de todos los aspectos de la vida a la élite gobernante. Renunciar a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables de su propia vida y convertirse en sujetos sumisos y obedientes. Los sistemas totalitarios del siglo XX representan una especie de psicosis colectiva, Just Merleau. Ya sea de forma gradual o repentina, la razón y la decencia humana común ya no son posibles en un sistema así. Solo hay una atmósfera de terror generalizada y una proyección del enemigo que se imagina que está en medio de nosotros. El orden de un mundo totalitario es un orden patológico. Al imponer de manera estricta y exigir una obediencia ciega por parte de la ciudadanía, el totalitarismo niega al mundo la espontaneidad que produce muchas alegrías de la vida y la creatividad que siempre ha impulsado a la sociedad hacia adelante. El control total, ya sea por científicos, médicos, políticos, burócratas o un dictador, genera estancamiento, destrucción y muerte a gran escala. ¿Puede una sociedad que ha sido inducida a las primeras etapas de esta psicosis masiva revertir sus efectos? Hay pasos que se pueden tomar. Sin embargo, esta tarea requiere muchos enfoques diferentes y de muchas personas diferentes porque, así como el ataque menticida tiene múltiples frentes, también debe serlo el contraataque. Según Carl Jung, para aquellos de nosotros que deseamos ayudar a devolver la cordura a un mundo loco, el primer paso es poner orden en nuestras propias mentes y vivir de una manera que brinde inspiración para que otros lo hagan. No es casualidad que en esta época la sociedad clame por un líder, por alguien que pueda liberarse de la trampa de la psicosis colectiva y salve por lo menos su propia alma y pueda alumbrar algo de esperanza a los demás para anunciar de que al menos uno ha logrado desligarse de la mentalidad perversa del grupo. En segundo lugar, la información que contradice la propaganda debe difundirse lo más ampliamente posible, porque la verdad es más poderosa que la ficción. El éxito de las falsedades vendidas por los gobernantes totalitarios depende de su capacidad para censurar el libre flujo de información. En tercer lugar, usar el humor y el ridículo para deslegitimizar a la élite gobernante. Debemos aprender a tratar a los demagogos y aspirantes a dictadores entre nosotros con el arma del ridículo. El demagogo es incapaz de tener humor y si lo tratamos con humor comenzará a colapsar. En cuarto lugar, la construcción de estructuras paralelas
o segundas culturas. Es una táctica recomendada por Václav Havel, un disidente político bajo el régimen comunista soviético, que más tarde se convirtió en presidente de Checoslovaquia. Una estructura paralela es cualquier forma de organización, negocio, institución, tecnología o búsqueda creativa que existe físicamente dentro de una sociedad totalitaria, pero moralmente fuera de ella. Cuando se crean suficientes estructuras paralelas, la segunda cultura o sociedad paralela se forma y funciona espontáneamente como un enclave de libertad y cordura dentro de un mundo totalitario. ¿Qué más son las estructuras paralelas que un espacio donde se puede vivir una vida diferente, una vida que está en armonía con sus propios fines y que a su vez se estructura en armonía con esos fines? ¿Qué otra cosa son esos intentos iniciales de autoorganización social que los esfuerzos de una parte de la sociedad para deshacerse del totalitarismo y así liberarse radicalmente de su participación en el sistema totalitario? Havel en su libro El poder de los impotentes. Para ello se requiere la acción del mayor número posible de personas, porque así como la élite gobernante no es pasiva, sino que toma medidas deliberadas para aumentar su poder, también se debe hacer un esfuerzo activo y concertado para hacer retroceder al mundo en dirección a la libertad. Esto es un desafío enorme en un mundo preso por los engaños del totalitarismo, pero como señaló Thomas Paine, la tiranía, como el infierno, no se conquista fácilmente. Sin embargo, tenemos el consuelo de que cuanto más duro sea el conflicto, más glorioso será el triunfo.